Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Qué bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré qué bueno es Dios. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Qué bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Qué bueno es Dios. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Thank you, Jesus. Thank you, God. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, oh Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, oh Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Está sentado en el trono, al que vive para
siempre y siempre. To you, Father, to you, Jesus. You're worthy, God. You're worthy. You're worthy. You're worthy, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Muy bien, hermanos, hemos tenido el gran privilegio de entonar alabanzas al Rey de Reyes. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Es hermoso venir a la presencia del Señor y tener el honor de que nuestras alabanzas entran al trono de la gracia y que es parte de nuestros agradecimientos, ¿no? Confiando que las alabanzas que damos a nuestro Dios sea una ofrenda agradable, ofrenda aceptable al Dios de gloria. Es parte de nuestros agradecimientos o de la misma vida que tenemos en Cristo Jesús, de que Él pues nos ha llamado. Tenemos siempre su presencia, su guianza y nos ha hecho libres, somos libres del pecado y por eso honramos y exaltamos el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Espero que usted se haya deleitado alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Bien, hermanos, saludos a todos, hermanitos y hermanas. Gracias al Señor por este privilegio que me da de poder saludarlos y también extendiendo el saludo a nuestras familias, amigos también que tienen la oportunidad de escuchar la bendita palabra del Señor. Recordando siempre que Jesús vino a esta tierra para dar vida, para perdonar pecados. Él fue a la cruz, el Cordero de Dios fue a la cruz para dar su vida, derramar su sangre y a través de su sangre preciosa nosotros hemos sido comprados y somos pueblo de Dios, todo por su buena voluntad. Por eso honramos y exaltamos el nombre de nuestro Dios y siempre con gozo, con alegría, hermano, con esa confianza, esa seguridad que nuestros rostros, hermanos, den evidencia de la comunión que tenemos con el Señor. Es hermoso la vida, el llamamiento que tenemos de ser hechos hijos de Dios, siempre recordando que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Ese es un gran milagro, hermano, que este cuerpo sea morada del Espíritu Santo. Es solamente Dios lo puede hacer y nosotros aceptamos porque por fe recibimos la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 4, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 3. Un versículo vamos a leer y así esperamos confiamos que Dios, el Señor, hable a cada uno de nosotros y que el consejo divino quede en nuestro corazón para fortaleza, para edificación. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 3. Leemos todo junto la palabra del Señor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Mire lo que dice: y su señorío de generación en generación. Aleluya. Vamos a orar. Levante su oración, su clamor al Dios de gloria y dígale: Señor, habla a mi vida, porque es lo bueno que nosotros podemos anhelar, que el Dios de gloria hable a nuestros corazones. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición hermosa que tenemos de presentarnos ante tu trono. Gracias, Señor, por concedernos también de deleitarnos adorándote, alabándote. Señor, ahora te rogamos en el nombre de Jesús que hables a cada uno de nosotros. Extiende siempre tu misericordia, que a través de esta palabra
podamos ser edificados. Deja el consejo divino, rogamos la intervención del Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos comprender la palabra tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Padre, yo sé que tú eres Dios bueno, que tú eres Dios de misericordia. La obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, que hizo en la cruz una obra perfecta, una obra completa. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, si hay hermanos débiles, dale fuerza, dale fortaleza. Gracias, Señor, por todos los favores divinos que nosotros tenemos, que alcanzamos a través de tu misericordia, de tu gracia y de tu bondad. Cuerpos enfermos sean sanados en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Solo tú, Señor, puedes hacer una obra, porque sé que para ti todo es posible. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Jesús. Bien, hermanitos y hermanas, que hemos leído un versículo del libro de Daniel, capítulo 4, versículo 3. Lo vamos a leer una vez más porque en verdad es hermoso. Este versículo dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vamos a meditar a través de estas palabras y que el Señor nos ayude. Creo que el tema sería su señorío de generación en generación. Ese sería el tema, su señorío de generación en generación. Gloria sea a Dios. Y es verdad, porque recuerde que las Santas Escrituras dicen que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Él no cambia, Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo del mañana. Qué bueno tener alguien que no cambia, que se mantiene firme, que se mantiene siempre sin variación. Entonces, lo que Él dice, lo que Él establece, tiene que desarrollarse según su buena voluntad. Por eso es que dice la última palabra, y su señorío de generación en generación. O sea, quiere decir que Él es el Señor, su señorío, su administración, su proceder en bendición a los suyos no cambia, porque hemos visto a través de las Escrituras cómo el Señor ha obrado de manera especial con su pueblo y de manera especial con su iglesia, porque lo que hemos leído acá es parte de la intervención divina hacia el pueblo de Israel. Y así también nosotros en el libro de los Hechos, en los Evangelios, allí encontramos cómo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra haciendo obras, haciendo milagros, manifestando el poder de Dios, haciendo cosas que realmente a los hombres se quedaban sorprendidos, se quedaban atónicos, y era algo maravilloso, algo precioso, algo que en verdad en este periodo de la administración de nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio glorioso, eran momentos de gloria, eran momentos de grandes bendiciones, a tal grado que muchos enfermos fueron sanados de toda enfermedad, porque recuerde que el poder de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no encuentra oposición. Cuando Él declara con su palabra, esa palabra tiene que desarrollarse la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Gracias al Señor, y por eso es que le decía que el tema es y su señorío de generación en generación. Vamos a ver, fíjese que lo que hemos leído en el capítulo 3, allí se nos narra de las pruebas de aquellos siervos, especialmente de los hebreos, en este caso de Sadrach, Mesach y Abednego.
Ellos eran jóvenes que estaban en cautividad, habían sido sacados de su tierra natal y estaban allá en una ciudad en donde no se adoraba al Dios de Israel, o sea, no se adoraba al Dios de los hebreos. Sin embargo, aquí vemos nosotros que a pesar, fíjese que eso es lo hermoso cuando un hijo de Dios o un siervo de Dios tiene la plena convicción que su Dios no lo va a desamparar. Yo creo que nosotros creemos, definitivamente creemos que Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, es nuestro amparo divino. O sea, Él es el socorro, Él es el auxilio de nuestra vida. Y podemos, hermano, decir esto con una certeza, con una seguridad. ¿Sabe por qué? Porque si Él por amor dio su vida en la cruz por usted y por mí, entonces ¿cómo es que los va a desamparar? Si Él dio su vida, sufrió por amor a nosotros. Entonces, si Él sufrió por amor a nosotros, ¿cómo es que ahora que somos hijos de Dios, que fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia, entonces es imposible que el Señor a usted lo desampare? Es imposible que el Señor a usted lo desampare, porque el mismo amor de Dios hace, fíjese que eso es que es bueno disfrutar el amor de Dios, porque el mismo amor de Dios, o sea, la naturaleza de Dios, hace que ese Dios de gloria, ese Dios soberano, tenga cuidado de nosotros, Entonces el Señor ha proveído todas las cosas que usted y yo necesitamos para que nos mantengamos firmes ante su divina presencia. Vamos a ver, fíjese, como le decía, estos tres muchachos estaban en una ciudad en donde al Dios de Israel, o sea, el Dios y Señor de nosotros, no lo adoraban. Por lo tanto, era un conflicto que ellos siempre estaban enfrentando, porque estar en un lugar, y especialmente cautivos, tenían que sujetarse a las leyes y a los decretos del rey de esa época. Oiga, qué tremendo, qué problema tan grande, porque usted recuerda que un decreto del rey de una persona que no obedeciera, usted ya sabe cuál era el final, cuál era la decisión del rey. En este caso, dice la Santa Escritura, y eso es lo que nosotros queremos aprender, hermano, que el Señor deje el consejo divino en su corazón, en mi corazón, que nosotros veamos cuán hermoso es poder mantenernos con la confianza que el Dios, el Señor de nuestras vidas, siempre va a estar a nuestro lado. El asunto es este, que para ellos era un conflicto. Bueno, Daniel, estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, era un conflicto, porque conflicto en relación a donde estaban viviendo, Recuerde de que el que es hijo de Dios en todo lugar. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. No vamos a dar evidencia
solamente de nuestra relación con Dios en una congregación, en una asamblea donde estamos todos juntos como iglesia adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios, sino que también nosotros vamos a dar evidencia de nuestro llamamiento, de nuestra relación con Dios, quizás donde usted trabaja, donde usted se desarrolla, donde se pasa quizás mayor tiempo de su vida. Puede ser en una fábrica, puede ser en una oficina, en una escuela, en una universidad, en cualquier lugar. Pero recuerde una cosa, que donde quiera que esté usted como hijo de Dios, vamos a tener siempre, siempre la oportunidad de manifestar que nosotros somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo de Dios. Tarde o temprano, amado hermano, amada hermana, va a tener la oportunidad de decir no a algunas cosas que a Dios no le son agradables, o sea, que van en contra de sus principios espirituales. Este caso de estos tres muchachos dice que el rey levanta una estatua y él quiere que todos los que están bajo su reino, bajo su gobierno, cuando suene la música, vengan, dancen y se postren ante la estatua que el rey ha levantado. Y como es un decreto, todos los que están bajo la gobernación tienen que hacerlo. Oiga, por eso le digo que es un conflicto, es un momento difícil cuando nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos a esas situaciones, porque cuando, por ejemplo, si el rey no hubiera sacado un decreto, el que estaba acá diciendo de que tenían que adorar o tenían que danzar enfrente de la estatua que el rey había levantado, entonces no había una evidencia de manifestar su convicción, la definición que quién es su Dios. Estos tres muchachos llegan a una línea de manifestar, de poder dar la evidencia que quién es el Dios de ellos, el Dios del rey, el Dios de esas naciones o el Dios de Israel. ¿Verdad que algo serio? Porque allí tenían hoy la oportunidad ellos. Ellos bien hubieran podido hacer quizás lo que muchos hicieron, no se hicieron problemas. Como dicen muchos, no, yo es que yo no me hago problema. Y si Dios en todas partes está, dice, fuimos allá, allí se alaba a Jesús. Si fuimos al otro lado, ahí también se alaba a Jesús. Y es el mismo Dios. Y hacen cosas que a veces son desagradables a nuestro Dios, a nuestro Señor. Esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que tener claro, hermanitos, claro, cuál es la voluntad soberana de Dios sobre nuestra vida. Recuerde, Saulo, según él, hacía la voluntad de Dios e iba persiguiendo a la iglesia, pero cuando llega un momento que se le manifiesta nuestro Señor Jesucristo, lo agarra, lo toma y le quita la venda de la ignorancia o de los higos que estaba, que iba persiguiendo a la iglesia del Señor. Cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él llega a ese momentito que él entiende que lo que estaba haciendo era en contra de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces él después tiene una evidencia y después, hermanito, hermana, después Saulo, que más tarde es Pablo, él tiene la evidencia, la seguridad, la convicción que el único a quien él le debía la vida era a Cristo Jesús. Por eso que Pablo, Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, Pablo después llega a tener una
convicción, una seguridad que el Dios al quien él adora, al quien él alaba, en el quien él le sirve, no lo va a desamparar. Así es en este momento cuando el rey da ese decreto y aquellos tres muchachos viene la afrenta, o sea, viene el momento. Mire, tres muchachos, tres jóvenes. Piense usted, hermano, hermana, en este instante, cuando a los tres jóvenes son llamados en frente del rey. El rey no le dice, versículo 15, capítulo 3, mire lo que le dice el rey a estos tres muchachos. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no le adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Esas son las palabras del rey Nabucodonosor. Se lo está diciendo a tres hebreos, a tres jóvenes, a tres muchachos que llevan dentro de su sangre, la estirpe, la línea hebrea. Y además tienen la plena convicción, la plena seguridad que el Dios de ellos es el Dios de Israel, el Dios vivo. Y ellos están seguros que ese Dios en el cual ellos le sirven, ellos van a tener el amparo, van a tener la protección y por lo tanto están dispuestos a manifestar su fidelidad a Dios. ¿Por qué, hermanos? Es que yo creo, hermanito, yo creo que nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser luz en esta tierra. Ser luz en esta tierra. Mantenerse en esa convicción. Mantenerse en esa naturaleza divina. Porque eso es las evidencias del llamamiento que nosotros tenemos. Nosotros, hermanos, hermanas, hemos sido llamados por Dios, por el Señor. Dios en su llamamiento que nos ha dado el amparo divino. Nos ha dado su presencia, su guianza, su espíritu. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado, cuando digo que nos ha dado su palabra, es que tenemos la promesa que Él siempre estará con nosotros, que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Él es el que reina en nuestra vida. Por lo tanto, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles que hay que mantenerse firme, si usted lo hace, hermanos, porque tiene la plena confianza, la plena seguridad que ese Dios que lo ha llamado, ese Dios a usted le va a dar la protección, le va a dar la guianza, lo va a sostener con mano poderosa. Su gracia y su bondad fluirán sobre usted, sobre nosotros, y llegamos un instante de decir no al mundo, de decir no al pecado, de decir no a las tradiciones que tantos estragos hacen en los pensamientos, en las ideas de poder servirle con cosas muertas al Dios vivo. Para servirle a Dios, para ser un instrumento en las manos de Dios, para ser pueblo de Dios, sé
de manera especial, con una seguridad, con una confianza que primero Dios tiene que haber hecho en nosotros una obra, una transformación, habernos dado del poder, la capacidad de cambiar nuestra naturaleza y poner en nosotros, hermanos, ese sello divino, es el cual a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos da la plena seguridad, nos da la confianza, la firmeza de que no le vamos a fallar a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque tenemos la convicción, la seguridad que el único Dios que ha transformado a nuestra vida y que no hay otro que pueda transformar la vida de los hombres solamente es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, el único que cambia, el único que transforma, el que da fuerza y fortaleza, el que sostiene es Cristo Jesús. Los tres muchachos hebreos llegaron a entender eso, que el Dios de Israel, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, no le iba a fallar y no estaban dispuestos a doblar rodillas ante otros dioses, ante las estatuas que Nabucodonosor había levantado. Entonces le dice el rey a los tres muchachos, recuerde, hermano, recuerde una cosa, ahí están tres muchachos y hay un hombre, el rey. El rey con toda autoridad, con todo dominio en su área donde él gobernaba. Los tres muchachos sujetos a la administración, al reinado del reino de Nabucodonosor. Pero, he aquí, hermano, he aquí la bendición que nosotros encontramos al meditar en la posición de los tres muchachos ante el rey. Recuerde que en lo que es la vida natural, que no es en asuntos de gobierno, en asuntos de reinado, en este caso en un reinado natural, ahí tenía dominio el rey, porque una palabra de él, cualquier persona que le fallara, que no se sometiera a los decretos del rey, usted ya sabe que era muerte. Los mataban. Cualquier decreto que un rey en esa época fuera desobedecido, era castigado, le quitaban la vida. Entonces, pero los tres muchachos ven al rey, fíjese, ven al rey, con sus ojos naturales, ven al rey, pero también ven a su Dios. Entonces ellos hacen una evaluación, miran al rey de carne y hueso y miran al Dios de Israel, al Dios vivo, que tenían las evidencias ellos, que cómo Dios los había sacado de Egipto a sus padres, al pueblo de Israel, y los grandes milagros, grandes prodigios. Entonces, esto es lo que quiero que nosotros aprendamos, amados hermanos, porque los tres muchachos están frente del rey y aparentemente el rey tiene autoridad y tiene dominio sobre la vida de los tres muchachos, pero no es así, no es así. La vida de los tres muchachos dependía del respirar. Fíjense, hermano, el respirar de ellos, su existencia de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, era el fruto de la gracia y de la misericordia del Dios de Israel. Si ellos tenían vida, era porque el Dios de Israel les había proveído esa gran bendición. Ahora ellos están ante un rey y van a tener, en este momento están teniendo la gran oportunidad de manifestar su fe, su confianza y por lo tanto su firmeza, su templanza, su carácter. Y eso, hermano, yo quisiera que nosotros aprendiéramos a tener carácter cristiano, no ser arrastrado por tantas cosas, ofertas de este mundo. Usted sabe que este mundo tiene muchas ofertas que son maniobras del enemigo, son con una cosa tan sutil. El enemigo a muchos los va arrastrando, los va engañando, y entonces ahí
van perdiendo esa relación con el Dios que nos ha llamado. Pero la invitación, amado hermano, hermana en Cristo Jesús, es que nosotros consideremos que en este mundo no hay nada que pueda llegar a la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor Cristo Jesús. Cristo Jesús es el señorío, por eso le decía, el tema es y su señorío de generación en generación. El Dios de Israel, el Señor de ellos, también es Señor de nosotros. El señorío de Él siempre se ha mantenido y hoy es nuestro Señor y será Señor de las nuevas generaciones que Dios va a levantar después de nosotros. Porque mientras no suene la trompeta, hermanos, muchos de nosotros que ya estamos quizás en edad más avanzada, más adultos, entonces la iglesia, el Señor la va a sostener a través de una nueva generación, pero esa nueva generación van a tener a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador. Por eso que el señorío de Cristo, el señorío del Dios de gloria que se manifestó allá en los tiempos de Daniel, todavía se manifiesta hoy y se seguirá manifestando. Ese es el señorío de nuestro Dios. Por eso es que esos tres muchachos firmes no doblaron rodillas, no danzaron al son de la música, porque esa música no iba dedicada al Dios de Israel, iba dedicado a una estatua, a los dioses falsos, y eso se entendieron estos tres muchachos. Ellos no estaban dispuestos a arrodillarse, a adorar a estatuas que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos se mantuvieron firmes. Ahora, ¿cuál era la sentencia? Porque el mismo rey les dice, si ustedes no hacen eso, pues van a ir camino al horno de fuego. Si ustedes no hacen, si ustedes no danzan, si ustedes no doblan rodillas al Dios que yo tengo, les dijo el rey, ustedes van camino al horno de fuego. Sepa, oh rey. Sepa, oh rey. Entonces, pero mire, pero dice el rey, no hay Dios que los pueda sacar a usted. No hay Dios que los pueda librar. ¿Cómo que no hay Dios que no los pueda librar? Yo me imagino, ¿no? Me imagino la convicción de estos tres muchachos cuando el rey le dice, es que no hay Dios que los va a librar a ustedes. ¿Cómo que no hay Dios que me pueda librar? Uno puede decir así, hermano, ¿cómo que no tengo a Cristo Jesús en mi vida? ¿Cómo que Cristo Jesús no es mi Señor, mi Salvador? Él me sacará de todo problema, de toda situación difícil. Cristo de la gloria siempre va a estar conmigo y me dará la victoria en este problema que estoy pasando. Así es, hermano. Así es. Cristo Jesús es el Señor. Es el Señor hoy y será Señor de generación en generación. Volvamos otra vez a esa plática que tiene el rey con los tres muchachos. Si ustedes no adoran la estatua, pues van a ir al horno de fuego. Y no hay Dios que los pueda librar, dijo el rey. Ahora sale, y eso es lo lindo, porque mire hermano, es que las palabras, fíjese bien, las palabras de estos tres muchachos que dicen, pues no, mi rey, sepa mi rey, sepa que tenemos un Dios que me puede librar de tu mano. O sea, que consideran los tres muchachos que este rey no tiene autoridad sobre la vida de ellos. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba frente a Pilato? Le dice, si no te dan autoridad de arriba sobre mí. Es que Cristo Jesús es el soberano. Cristo Jesús es el Señor. Nadie puede traspasar el señorío de Cristo. Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así sí, nosotros sí podemos doblar rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Dios de nuestras vidas. Podemos entonar alabanza, disfrutar la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Estos tres muchachos dijeron no. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando, fíjese, entonces cuando dice el rey, le dice que pues, ¿estáis dispuestos? Le dice el versículo 15, ¿estáis dispuestos? Ya están listos para bailar, para danzar, para echarse la bailadita. Yo no sé cuántos cristianos se echan las bailadas por allá en un fin de semana y el día domingo están allí con las manos levantadas con la Biblia. Con la Biblia. Eso no tienen convicción. Eso no son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina. No anda en otras cosas. De ahí nos ha sacado el Señor. De ahí me libertó el Señor. Sí, y que mire, hermano, es que la vida en Cristo Jesús, una reunión de alabanza, de adoración, de alabanza, eso es fiesta para nosotros. Nos gozamos, nos deleitamos viendo, hermano, entonando las alabanzas del Rey de Gloria, al Señor. Ya nosotros no necesitamos esa música del mundo, esa música que va dedicada a cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Nosotros cantamos, alabamos, es música, pero va dirigida al Dios de gloria, al soberano, al Dios que nos ha dado la vida, el que nos ha hecho libre, el que me ha dado la libertad, el gozo de poder deleitarme en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y no hay mano en este mundo que pueda poner la mano sobre nuestra vida, sobre mi vida, que me pueda destruir. ¿Por qué? Porque he confiado en el Señor que tiene señorío de generación en generación. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Dice. Mire, hermano, bueno, no sé, ¿no? Hay cristianos que de medio oyen la musiquita y aquí le dice el rey, ¿están dispuestos? Y dice, no estamos dispuestos. Estamos dispuestos a adorar y alabar al rey, al Dios de mi vida, al Dios de Israel, al Dios de mis padres. Ahí estamos dispuestos. Ay, qué pensamiento tan hermoso, tan precioso. La actitud de estos tres jóvenes ante las palabras del rey. Imagínense, y pienso, hermano, pienso que también ahí estaba quizás la corte del rey, los servidores, los que estaban ahí en eso de la administración, de la gobernación del rey. Y están los tres muchachos enfrente del rey. Pues no, mi rey. Sepa, mi rey, que mi Dios me puede librar de su mano. Dice el rey, no hay Dios que pueda librarnos. Pues la ignorancia. ¿Cómo que no hay Dios que no puede librar, que no podía liberar a estos tres muchachos hebreos? Entonces, bueno, y como no bailaron, como no doblaron rodillas ante la estatua del rey, entonces lo que hace el rey, da la orden que los amarren. Y atados los tiraron al horno de fuego. Y es más, le dieron más de lo que caliente que estaba, le dieron más todavía. A tal grado que dice que los hombres, los verdugos, o sea, los servidores del rey, que echaron a Cedrac, Mesac y Abednego al horno, murieron. Y ellos cayeron, los tres muchachos cayeron, oiga, atados, amarrados. Por no doblar rodillas, o sea, por no adorar a la estatua que el rey había levantado. Entonces, hermanos, mire, es que es precioso, hermano. Dios honra a los que le honran. Entonces, imagínese usted, cuando estos tres muchachos atados, o sea, amarrados, es tirado al lago, allí al horno de fuego. Entonces el rey, que no sé, vuelve después más tarde, ¿no? Y se queda viendo y dice, bueno, ¿y cuántos echaron ahí? ¿Es que no eran tres? Sí, mi rey, a la verdad son tres echamos. Pero es que yo no veo tres. Veo cuatro y están sueltos. Fíjense, los tiraron amarrados. Y hoy están sueltos. Y caminan dentro del horno y no les pasa nada. Ni el cabello se había quemado. Ese es el amparo divino. Ese es el señorío del Dios de Israel. Es el señorío de nuestro Cristo, de nuestro Señor Cristo Jesús, que a nosotros nada nos
pasará siempre y cuando estemos bajo la guianza con una vida sometida a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Van hermanos y hermanas, se le pueden venir cuántas situaciones difíciles. Mire, recientemente ya se está calmando ya esta pandemia que hubo, ¿no? Y muchos cristianos, hasta este momento se han mantenido firmes, no les ha venido el temor, no han tenido miedo. Dios, el Señor, siempre va a estar con su pueblo. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor. Entonces dice, voy a leer del capítulo 3, el versículo 24. El versículo 23 dice, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ese es el amparo divino. Echaron 3. Pero el Dios de gloria entró allí. Ya no eran 3, eran 4. Y se caminaban. Ese es el señorío de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso le decía que Dios honra a los que le honran. Cuando el rey ve eso, claro, si eso era de sorprenderse, era algo que nunca lo habían visto. Pues normalmente en lo que es la línea natural metían a saber cuántas personas ya habían, porque ese horno de fuego no crea que ya se lo tenían especialmente ya para estos 3 muchachos, y eso que ya tenían años y años, lo estaban usando para todos aquellos que eran desobedientes a los decretos del rey, porque siempre hay gente que es así. Entonces, eso no crea que Sadrac, estos 3 muchachos fueron a inaugurar ese horno, no. Si ya lo estaban usando. Por eso es que cuando él ve y dice, bueno, ¿y cuánto pusieron ahí? ¿Que no eran 3? Sí, mi rey. Pero ¿y por qué yo veo 4? Y al otro lo veo con otra imagen, otro aspecto. Claro. Esa es la protección de lo alto. Esa es la protección divina. Ese es el amparo divino, el que nosotros confesamos. ¿Se recuerda usted del apóstol Pedro en la cárcel? Que llega el ángel. Levántese, Pedro. Se levanta Pedro y se rompen las cadenas y se abre la puerta y salen. Y Pedro no creía, se tocaba. No, si soy yo, dice. Yo pensé que era una visión, no. Era una realidad. Ese es el amparo divino. Cuando a Pablo lo mordió la serpiente, la víbora, y se sacudió, la serpiente voló, y los nativos, ya ya va a morir, ya se va a hinchar, ya se va a poner morado, ya. Y fueron cambiando de pensamiento, de idea, cuando vieron que Pablo seguía normal ahí, hermano. Es que ese es el amparo divino, esa es la protección de nuestro Dios, de nuestro Señor sobre nosotros. Por eso es, hermano, por eso es que vienen vientos, vienen corrientes. Nosotros firmes en Cristo Jesús, que nada puede apartarnos de la gracia, de la bondad y la misericordia de este Dios que nos ha llamado. Por eso es que cuando ve eso, el rey los llama, vengan, dice. Entonces dice, vengan, y salen los 3 muchachos, salen del horno, y dice que ni olor a fuego, ni ahumados, ni un pelo se había quemado. Oiga, ese es el poder de Dios.
Ese es algo maravilloso. Es que se quedó sorprendido el rey. ¿Cómo es esto? Entonces hoy el rey declara que al Dios que hoy van a adorar y alabar es el Dios de los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Mire cómo cambia. De primero dijo el rey, no hay Dios que los pueda librar. Ahora, como ya vio la mano poderosa de Dios sobre los tres muchachos y que no les pasó nada, entonces el rey ha de haber dicho, bueno, si Dios lo protegió a ellos, pues también a mí me va a proteger. Es que es lindo cuando vemos ejemplos como este, ¿no? Que estos tres muchachos, recuerde que estaban cautivos, no estaban en su propia tierra. No estaban en sus propias leyes, en sus quehaceres, costumbres, no. Estaban en otro ambiente. Pero ¿quién puede quitar de nuestro corazón la convicción que tenemos de nuestro llamamiento? ¿Quién podía quitar la convicción que el Dios de Israel, el Dios de estos tres jóvenes, era un Dios vivo y que no estaban dispuestos a arrodillarse ante una estatua? Gracias al Señor. Y mire cómo cambió todo el panorama. Decretó el rey que ahora el Dios en el cual reconoce el rey Nabucodonosor es el Dios de los tres muchachos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro. Y por eso, hermanito, hermana, cuando estemos en algún aprieto, mantengámoslo firme y digamos, Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor, no me va a desamparar y me voy a mantener firme, fiel. Y aunque digan de mí lo que digan y que me calumnien y cualquier cosa, fiel en Cristo Jesús, porque tarde o temprano, hermanito, el que está en la verdad honra y glorifica a nuestro Dios, a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Espero que haya sido de edificación este mensaje. Como decía, el tema no es y su señorío de generación en generación. El Dios que ha venido cuidando a aquellos siervos, a los apóstoles, el libro de los Hechos, ese Dios, el Señor, sigue siendo Señor siempre. Y será siendo el Señor en otras generaciones. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Invitando a los hermanitos a mantenerse firmes en el llamado que tenemos. Muy pronto sonará la trompeta, seremos levantados para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes y así estaremos por toda la eternidad con Él, gozándonos por esa obra preciosa, maravillosa que el Señor ha hecho en nuestra vida. Recuerde las palabras de Jesús, ¿por qué estáis turbados? Le digo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas. Ahí es verdad y es verdad. Hay mansiones, hay una morada para cada uno de nosotros. Vamos a disfrutar por toda la eternidad, la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendiciones a todos. Y que Dios les bendiga ardientemente. Deseo que Dios les bendiga, que usted sea siempre un pueblo bendecido. Amén. Amén.